Revelado, el increíble viaje de un joven inmigrante que transformó la historia de Levi's en 1849. Desde lo más profundo de un pequeño pueblo en México, Juan, con apenas 18 años, se despedía de su familia, de su madre que lloraba a mares y de su abuela que le enseñó el valor del trabajo digno. Su corazón estaba cargado de amor y miedo. Se asomaba a un mundo que no conocía, los vastos desiertos y el crudo norte, donde la promesa de éxito brillaba como el oro. Este joven soñador solo tenía el coraje y un bolsillo casi vacío. Se adentraba en una travesía intensa, donde el ardor del sol lo acompañaba y las estrellas se convertían en su guía. Cada paso sobre la tierra polvorienta se sentía como un latido de su corazón, cada encuentro con desconocidos era un recordatorio de la dura realidad que enfrentaba. Al cruzar fronteras, la mirada de desprecio de aquellos que parecían proteger su tierra se sentía como un dardo. «Eres un inmigrante», susurraban las sombras. Pero sus recuerdos lo mantenían firme, sus risas en la cocina, las historias de su madre al caer la noche, los abrazos de su abuela que lo arropaban en momentos de miedo. Todo eso era su refugio, su fuerza. Al llegar a San Francisco, Juan fue engullido por el bullicio de la ciudad, carros chirriando, gritos que llamaban, olores de comida nueva. En medio de un océano de rostros se sentía diminuto. Sin embargo, no estaba solo, encontraron consuelo en una comunidad de inmigrantes que compartían sus sueños y luchas. Apuntó a conseguir trabajo y, tras días de esfuerzo, llegó a la tienda de Levi Strauss. Allí comenzó su carrera y su dedicación pronto le dio reconocimiento, pero a cada paso que daba hacia el éxito, una sombra oscura se cernía sobre su alma. Recordaba las risas y los momentos de camaradería con sus compañeros, pero la ambición comenzó a consumirlo. Un día, envalentonado por sus sueños, decidió abrir su propia tienda de ropa. Fue un profundo fracaso. Al perder todo, sentía que la mirada de su abuela lo acusaba desde lejanías. La humillación quebró su espíritu, desesperado, se encontró ante la más dura decisión, regresar a su hogar con el corazón roto o seguir luchando. La comunidad, que había sido testigo de su lucha, le lanzó un desafío. «No te rindas, Juan. La unión nos hará fuertes». En ese instante de revelación, su corazón ardió de determinación. La lucha no era solo por él, sino por todos los que habían llorado y trabajado duro. De repente, la sonrisa de su abuela se convirtió en su guía. Decisión tomada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con un nuevo propósito. Juan empezó a proponer unirse en proyectos. Pero justo cuando todo parecía tomar forma, una figura del pasado emergió, trayendo consigo viejos recuerdos y decisiones difíciles. Pidió su atención, atrajo sus pensamientos, y con ella, una nueva ola de incertidumbre bañó su camino. Se armó de valor, preparado para enfrentar lo que viniera, pero el eco de la pregunta resonaba en su mente: ¿podrá Juan reconciliar su ambición con su identidad y redescubrir el valor de su familia y la comunidad antes de que sea demasiado tarde? La tensión crecía, dejando al lector en el borde de la revelación de su destino. El aire era denso esa tarde, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Juan, de pie en el umbral de la tienda, sentía una mezcla de ansiedad y determinación en su pecho. La figura que había reaparecido no era otra que Isabella, una amiga de su infancia, cuya luz había brillado en sus días más oscuros. Había sido ella quien compartió sus sueños en la plaza del pueblo, y ahora, aquí estaba, trayendo su calor y su luz a un mundo que muchas veces se sentía frío y hostil. Isabella había llegado a San Francisco buscando un futuro mejor, huyendo de un hogar donde las oportunidades eran escasas. Su mirada llevaba un brillo familiar, una chispa de esperanza, pero Juan también percibía desafíos en su voz. «He oído acerca de tu tienda, Juan. Quiero unirme a ti. Podríamos crear algo juntos, un espacio que celebre nuestra cultura y el trabajo duro de nuestra gente», propuso con una sonrisa que iluminó su rostro. Sus palabras resonaban en Juan. Recordó cada historia que su abuela le contaba sobre la importancia de la comunidad, sobre cómo las raíces profundas podían florecer en cualquier parte.
La idea de construir un lugar donde celebrar su identidad le llenó el corazón de nuevo, pero también surgió la pregunta inquietante, ¿estaba dispuesto a correr el riesgo de verse desilusionado otra vez? Con un gesto decidido, Juan tomó la mano de Isabella. Sí, hagámoslo, pero necesitamos a otros. No podemos hacerlo solos. Así comenzaron a visitar a otros inmigrantes, buscando aliados en su sueño. Las conversaciones eran animadas, llenas de risas y promesas. La comunidad comenzó a unirse, cada persona traía su historia, su visión y su deseo de aportar algo valioso. Pronto, la idea de una tienda que no solo vendiera ropa, sino que también fuera un símbolo de esperanza, comenzó a tomar forma. Sin embargo, la euforia no duró mucho. A medida que la idea crecía, también lo hacían las dificultades. Los habitantes anglosajones de la zona comenzaron a murmurar. ¿Qué hacen esos inmigrantes aquí? Se escuchaba. La oposición creció lentamente, dejando a Juan y Isabella en una posición precaria. El miedo y la duda empezaron a infiltrarse nuevamente en su mente. ¿Era este sueño simplemente un espejismo en el desierto de su ambición? Una noche, mientras compartían ideas sobre la decoración y el ambiente de su futura tienda, Juan se detuvo. Isabella, ¿y si fracasamos de nuevo? La comunidad ha invertido tanto en nosotros. Sus ojos reflejaban una tormenta interna de emociones. Isabella con firmeza respondió, Juan, el verdadero fracaso no radica en lo que podría salir mal, sino en no intentarlo. Nosotros somos el corazón de algo grande. ¿Cómo podemos rendirnos ante el miedo? Sus palabras eran un eco de lo que su abuela le había enseñado, la resiliencia era su legado. Impulsados por esa comunicación sincera, decidieron organizar un evento de lanzamiento, demostrando su unidad y la riqueza de su cultura. Con cada paso, la comunidad comenzó a mostrar un compromiso renovado, pero a medida que el evento se acercaba, Juan tuvo un encuentro inesperado. Un antiguo rival del pasado apareció en su camino, dispuesto a sabotear su sueño. Las tensiones estallaron y la sombra de la duda recayó nuevamente sobre él. El conflicto inminente podría hacer tambalear todo lo que habían construido. La pregunta se hizo más apremiante que nunca: ¿podría Juan enfrentar su pasado y pelear por su futuro, o se rendiría ante la presión? La comunidad lo observaba, y todo lo que había trabajado estaba en juego. La noche del evento se acercaba, y el peso de las decisiones caerían sobre sus hombros. ¿Lograría Juan superar los retos, o esta sería la prueba final que pondría fin a su historia de esperanza? El evento se acercaba y Juan sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La pequeña tienda, una vez desprovista de vibraciones y sueños, estaba decorada con banderas de colores y artículos que representaban su herencia. Cada rincón estaba lleno de la historia compartida de su comunidad. Sin embargo, el eco de las palabras de su rival resonaba en su mente, ensombreciendo su entusiasmo. No van a sobrevivir aquí. Nadie quiere ver más inmigrantes. Esa frase permanecía como un yugo sobre sus hombros. Isabella se acercó a él, notando la tensión en su cara. ¿Estás bien, Juan? La preocupación en su voz tocó una fibra sensible en su corazón. Él no quería compartir su angustia, pero al mismo tiempo, el peso era difícil de soportar. Juan sonrió, aunque fue un gesto forzado. Solo un poco nervioso, confesó. Es normal. Pero queremos hacer esto. Recordemos por qué empezamos, dijo Isabella, y en sus ojos había una llama que incendiaba el ánimo de Juan. La comunidad está contigo. Estamos juntos en esto. El día del evento, la calle vibraba con sonidos de música y risas. Gente de diversos rincones se reunía, compartiendo historias, tradiciones y comidas. Al ver a sus vecinos disfrutar, Juan sintió una pequeña chispa de esperanza prenderse en su corazón. Entre los rostros conocidos, vio a doña Rosa, una anciana que siempre había apoyado a su familia. Ella se acercó y le dio un abrazo cálido. El futuro es de ustedes, hijo. Solo sigue adelante. Sus palabras eran el bálsamo que su espíritu anhelaba. Mientras tanto, la tensión con su rival aumentó. Esa mañana, lo había visto de pie con una mirada despectiva, lanzando miradas críticas hacia ellos. La presión de aquel enfrentamiento se acumulaba en el aire. Ante la posibilidad de que el evento fuera perturbado, Juan decidió que no podía dejarse vencer. Este es nuestro espacio. Este es nuestro momento, se repetía a sí mismo. Cuando las luces comenzaron a brillar y las presentaciones dieron inicio, Juan tomó la decisión de hablar. Al sentir el micrófono en sus manos, un mar de emociones lo inundó.
Con su voz temblorosa al inicio pero fortaleciéndose con cada palabra, relató su historia, la de su familia, y el camino que habían recorrido para llegar hasta allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a su abuela, quien siempre había creído en la fuerza de su comunidad. Hoy no solo celebramos un sueño, proclamó. Celebramos a cada uno de ustedes. Este lugar es un refugio para nuestros corazones y nuestra cultura. Vamos a construir algo que represente a todos, no solo a unos pocos. Los murmullos de la gente se transformaron en vítores. La comunidad comenzó a unirse, creando una ola de apoyo que sorprendió incluso a Juan. Sentía una marea de amor y esperanza envolverlo, como un abrazo cálido de quienes siempre habían estado a su lado. Justo cuando la atmósfera se encendía con alegría, una figura interrumpió el momento, el rival de Juan. Su rostro estaba torcido en una mueca de desdén, dispuesto a provocar una controversia. ¿Qué hace una pandilla de inmigrantes aquí? Nunca tendrán éxito, gritó, rompiendo la magia del evento. El murmullo se detuvo. Las palabras de insulto pesaron en el aire interrumpiendo la celebración. Juan, sintiendo una mezcla de rabia y valentía, miró a su comunidad. Había llegado el momento de demostrar que su sueño era real. Con una firmeza renovada, se acercó a su rival. Lo que no entiende es que somos más fuertes juntos. Cada día luchamos por un futuro mejor y no permitiremos que el miedo gobierne nuestras vidas. El rival titubeó al ver el reflejo de determinación en los rostros de la comunidad. Un silencio tenso envolvió la escena, dejando a todos preguntándose qué ocurriría a continuación. ¿Sería este un punto de inflexión para Juan y su comunidad, o una prueba destructiva que amenazaría su esfuerzo? La respuesta estaba en el aire, y la conexión de todos era palpable. Sin embargo, un grito rompió la tensión. «¡Aguanta, Juan!». Era Isabella, quien se aproximaba con una mirada de desafío reflejando en sus ojos. La respuesta del público fue inmediata, apoyando la valentía de Juan y reclamando el espacio que se habían ganado. Pero las preguntas y tensiones aún continuaban. ¿Cómo manejarían el embate del antagonismo? ¿Podrían permanecer unidos frente a la adversidad? La noche estaba lejos de terminar. El aire se cargó de una tensión palpable mientras el rival de Juan retó su valentía. Cada mirada del público estaba sobre él, y los murmullos aumentaban mezclándose con el murmullo de la música que todavía sonaba de fondo. Isabella se quedó a su lado, su presencia un ancla en medio de la tormenta. «Vamos, Juan. Muestra tu fuerza», le susurró, y esas palabras lo impulsaron a seguir. Juan se sintió invadido por un impulso inquebrantable. Podía sentir el latido de su corazón como un tambor, el ritmo marcando el compás de su determinación. «Escuchen», comenzó su voz resonando a través del silencio, «no tengo miedo de ser inmigrante. No tengo miedo de ser parte de esta comunidad. Hoy estamos aquí no solo para celebrar, sino para mostrar al mundo quiénes somos». Cada palabra que pronunciaba era como un eco de las historias de su familia, de generaciones que lucharon por un futuro, por un hogar. Su mirada se clavó en el rival. «Dedicamos nuestras vidas a construir algo hermoso aquí. No se trata solo de nosotros, se trata de nuestros hijos y de la vida que queremos para ellos». Las miradas cambiaron. Cada rostro en la multitud reflejaba el viaje compartido y la esperanza que brotaba en sus corazones. Juan notó cómo algunos comenzaron a levantar las manos en signo de apoyo, un gesto sutil, pero lleno de poder. De repente el rival, que había permanecido inmóvil, se forzó a sonreír, pero su risa era amarga y vacía. «¿Pero qué saben ustedes de lucha real? No pueden ganar. Son solo unos pocos», dijo con desprecio, intentando romper la conexión que se estaba formando entre Juan y su comunidad. La comunidad, sin embargo, no se dejó vencer. «No somos solo unos pocos. Somos muchos, somos fuertes», gritó un hombre mayor, un conocido de Juan, y eso hizo estallar un grito de unidad entre la multitud. «Estamos juntos». La atmósfera cambió radicalmente. Los murmullos estallaron en vítores, cada grito una chispa que encendía la llamativa antorcha de nueva esperanza. Las banderas ondeaban con firmeza, reflejando orgullo colectivo. Era un momento de verdad. Juan miró hacia atrás, sus amigos y los miembros de la comunidad estaban ahí, apoyándolo. Isabella dio un paso adelante, su voz cálida y poderosa resonó. «Esto no se trata solo de nosotros, sino de todos aquellos que no tienen voz. Hoy, alzamos nuestras voces juntos. No vamos a dejar que el odio nos frene». Ese fue el momento.
La multitud estalló en una mezcla de risas, cantos y murmullos de apoyo. Todo el miedo y la incertidumbre que Juan había sentido se desvanecieron, reemplazados por una energía vibrante que recorría cada rincón de la calle. Eran una comunidad unida, y eso los hacía invencibles. El rival, consciente de la fuerza de la unidad, retrocedió paso a paso. Su osadía se diluyó, y la mirada desesperada en su rostro evidenció que había subestimado el poder de la comunidad. Sin embargo, antes de desaparecer en la atmósfera bulliciosa, lanzó una última advertencia. Esta batalla no ha terminado. Ustedes son solo un espejismo. La comunidad no permitió que esas palabras resonaran en sus corazones. Ya no había lugar para el miedo, la determinación halló un hogar allí. La celebración renació, más vibrante y llena de esperanza. La música sonaba más fuerte, las risas eran aún más resonantes, y el futuro brillaba en el horizonte. Mientras celebraban, Juan sintió una mezcla de alivio y emoción, pero también anticipación. Aún queda mucho por enfrentar, muchas historias por contar. En sus entrañas sabía que lo que se avecinaba sería crucial. La lucha apenas comenzaba y el verdadero desafío podría estar todavía por llegar. Mientras se fundía en el calor de los abrazos de sus vecinos, un pensamiento lo recorrió: ¿sería posible mantener esta unión? ¿Podrían vencer lo que aún estaba por venir? En ese momento Juan comprendió que su voz podría ser la chispa que encendiera la transformación. Y sin darse cuenta, en medio de aquel bullicio festivo, un eco profundo reverberó en su corazón. Estaba realmente preparado para lo que vendría después. El camino apenas comenzaba. La noche avanzaba y la música vibrante se entrelazaba con la energía de la multitud, pero en el corazón de Juan había una inquietud que no podía ignorar. El eco de las palabras del rival resonaban en su mente: esta batalla no ha terminado. La celebración lo envolvía, pero un oscuro presentimiento le decía que todo esto era solo el comienzo. Isabella se acercó a él, su mirada llena de preocupación. Juan, sé que este momento es especial, pero también lo que se avecina no será fácil. Este no es solo un reto físico. Es sobre lo que representa nuestra comunidad. Su voz, aunque firme, tenía un trasfondo de temores compartidos. Lo sé, respondió Juan, sintiendo peso en su pecho. Pero hoy no podemos dejar que el miedo nos detenga. Necesitamos unirnos no solo hoy, sino siempre. Mientras la fiesta continuaba, Juan observó a su alrededor. Las caras de sus vecinos brillaban con sonrisas, pero en sus ojos había una mezcla de esperanza y ansiedad. Aquel evento fue un triunfo, pero la sombra de la realidad acechaba, recordándoles que aún había ascensos por escalar. Sabía que el desafío no terminaba en unas pocas palabras inspiradoras. De pronto, una voz rompió el bullicio. Era una mujer mayor de la comunidad, conocida por su sabiduría. Escuchen todos. Esta noche hemos celebrado, pero mañana debemos prepararnos. Hay quienes no se detendrán hasta vernos caer. Debemos estar listos. El murmullos de la multitud se hicieron más serios. Juan sintió que el ambiente cambiaba rápidamente. Ella tiene razón, pensó. Esto no es un juego. Es un compromiso. Formuló en su mente los pasos a seguir. Necesitaban un plan, una manera de canalizar la unidad que habían encontrado y convertirla en acción. ¿Qué podemos hacer?, preguntó uno de los jóvenes a su lado. Solo podemos celebrar. ¿Por qué preocuparnos ahora? Juan tomó un profundo aliento. Porque la lucha también es celebrar. Y debemos ser listos para enfrentar lo que venga. Necesitamos unir nuestras voces, nuestras historias. Debemos hacer que se escuchen. Isabella lo miró, impulsada por la determinación que emanaba de él. Comprometámonos, dijo en voz alta. Hagamos un pacto. Que hoy no solo se trate de un momento, sino de un movimiento. Los murmullos de incertidumbre comenzaron a transformarse nuevamente en vítores. Sí. Un movimiento. Repetía la multitud. La visión que hoy había tomado forma en el corazón de Juan se convertía en un llamado a la acción. Vamos a redactar un manifiesto. Nuestros derechos, nuestra historia. Alguien tiene que decirlo y seremos nosotros. El hombre mayor, el mismo que gritó antes, le dio una palmadita en el hombro. Chico, tienes razón. Alguien tiene que tomar la delantera. Y esta vez no seremos solo un eco. Seremos un grito. El tiempo se volvió un aliado inesperado. Juan se llenó de determinación y el grupo comenzó a organizarse.
Cada persona comenzó a aportar ideas, las historias de esperanza, de sufrimiento, de lucha y triunfo afloraban a medida que compartían su sueño. Era como si cada palabra, cada relato construyera un ladrillo en una muralla de espíritu y resistencia. Mientras trabajaban en el silencio vigilante de la noche, una presencia helada se coló entre ellos. Esta vez el rival había regresado, pero no solo. Un grupo de sus seguidores lo acompañaba, sonriendo con malicia. «¿Creen que pueden cambiar algo?», dijo, sus ojos fijos en Juan. «El mundo no cambiará por un puñado de sueños. La vida no es un cuento de hadas». La comunidad permaneció unida, pero el temor se filtró discretamente entre sus filas. Juan sintió que su corazón latía más rápido. ¿Estaba preparado para la confrontación que se avecinaba? ¿Podría realmente resistir la presión que se cernía sobre ellos? El rival sonrió, seguro de sí mismo. «Recuerden esto, el amor y la esperanza son frágiles. Digan adiós al sueño porque lo que viene apenas comienza». El miedo acechaba como una sombra, y en el aire se sentía una mezcla de temor y determinación. «No permitiré que esto termine así», se prometió Juan en voz baja mientras el frío de la amenaza se instalaba en su piel. Empezaba a entender que el verdadero desafío estaba aún por llegar, y que su viaje apenas comenzaba. La luz de la luna brillaba con fuerza, iluminando los rostros tensos de la comunidad. Juan se plantó ante sus vecinos, quien los observaban con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que el rival había encendido una chispa de incertidumbre, y ese no era el momento de titubear. «Escuchen», gritó Juan, su voz resonando en la noche. «Hoy celebramos el poder de nuestra voz. No dejaremos que nadie nos silencie. Esta comunidad es más sólida de lo que ellos creen, y juntos podemos lograr lo que soñamos si no perdemos la fe». Los murmullos comenzaron a disiparse lentamente, y los ojos de la multitud brillaban con renovada determinación. Isabella se acercó a él, apoyando su mano en su brazo. «¿Qué sugieres hacer, Juan?», preguntó, su preocupación transformándose en esperanza. «No voy a dejar que nos intimiden», respondió él, su mirada fija en el rival. «Hoy, en lugar de huir del miedo, debemos enfrentarlo con nuestros corazones. Cada historia compartida, cada lágrima y cada risa cuentan. Vamos a reunirnos y compartir nuestras experiencias. Cuenten sus sueños, sus luchas, hagámoslo juntos». La comunidad se mantuvo en silencio por un instante, absorbiendo la gravedad de sus palabras. Luego uno a uno comenzaron a compartir, primero titubeantes, pero pronto con creciente fervor. Relatos de sacrificios y victorias emergieron, palabras que resonaban en el pecho de cada oyente, recordándoles el verdadero valor de pertenecer a algo más grande. Las historias de vecinos y amigos se entrelazaron, creando un mosaico de experiencias. La anciana que había cruzado fronteras en busca de un futuro seguro, el joven que había dejado su hogar por un sueño, todos contribuían a un relato colectivo que desafiaba la negatividad que el rival había sembrado. Juan observaba cómo con cada palabra, la atmósfera se llenaba de una energía vibrante, fuerte como un huracán, pero el rival no se quedó en la sombra. «¿Y qué lograrán con relatos vacíos?», se burló, cruzando los brazos. «No cambiarán el mundo con historias», Juan, con el ardor en su pecho intensificándose, replicó, «no son solo historias. Son nuestras verdades. Este es el inicio de un cambio que ustedes no pueden detener. Lo que somos juntos es lo que comparte el poder». La multitud, inspirada por la valentía de Juan, comenzó a gritar en respuesta. «No estamos solos. Nuestras voces importan». Cada grito hacía eco en sus corazones, una poderosa declaración de unidad que no pasaría desapercibida. Los seguidores del rival comenzaron a retroceder, el aliento colectivo de la comunidad se sentía como una muralla. La actitud desafiante del rival comenzaba a desvanecerse, su expresión arrogante se transformaba lentamente en desdén. Él daba pasos atrás, incapaz de lidiar con la fuerza que estaban desplegando. Juan sintió una llama de esperanza en su interior. ¿Era posible que realmente cambiaran algo? Tenía que creer que sí. Aquella noche marcaba un nuevo comienzo, un sacudón en un tablero donde la vida de la comunidad dependía de ellos. Mientras la multitud seguía gritando, las caras reflejaban una mezcla de emociones, miedo, esperanza y una creciente resiliencia. Pero en un rincón de la oscuridad, el rival ahora enfrentaba a sus seguidores, discutiendo en voz baja mientras los gestos de sus manos mostraban frustración. Algo en su actitud les decía que aún no se habían rendido, que el verdadero desafío se avecinaba. Con el eco de las voces resonando en su cabeza, Juan supo que esto era solo el principio.
Aquella lucha no solo sería sobre sus sueños individuales, sino por su derecho a ser escuchados. Pero enfrentarse a un enemigo astuto requería más que pasión, necesitaban una estrategia. Nuestro camino apenas comienza, se susurró Juan. Mañana, todo cambiará. La pregunta flotaba en el aire aún sin respuesta. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar para mantener viva la llama de la esperanza? El desafío era real, y las respuestas estaban a punto de revelarse. El aire fresco de la mañana traía consigo una promesa. Juan se despertó antes del amanecer con el sol asomándose tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. La noche había sido larga, llena de desafíos, pero también de nuevos comienzos. A medida que preparaba su café, su mente iba y venía entre los relatos compartidos de la noche anterior, las risas y las lágrimas que habían creado un lazo invisible entre todos ellos. Isabella había sido la última en hablar. Su historia, un testimonio de valentía y sacrificio, había tocado las fibras más profundas del corazón de la comunidad. Juan recordaba cómo sus ojos se llenaron de lágrimas mientras narraba la difícil decisión de dejar atrás su hogar, su familia y su infancia. Era un relato que resonaba en todos y su voz todavía vibraba en el aire. Mientras la comunidad se despertaba, Juan decidió convocar a sus amigos más cercanos. Necesitaba que su grupo estuviera unido, pues la estrategia era fundamental. A medida que iban llegando, vio en sus rostros la mezcla de preocupación y determinación. No podían subestimar al rival, quien seguramente preparaba su siguiente movimiento. Se sentaron en el parque, bajo la sombra de un gran árbol. Los murmullos del día que comenzaba llenaban el aire mientras el canto de los pájaros añadía un toque esperanzador. Con cada café que pasaban, Juan sentía que la presión de la noche anterior se disipaba un poco. El primer paso era compartir ideas, crear un plan que los uniera aún más. ¿Qué les parece un evento comunitario?, sugirió Juan. Podríamos invitar a todos a compartir sus historias, hacer de ello una celebración de nuestra unidad. Un espacio donde todos se sientan bienvenidos. Isabella asintió, sus ojos brillando con entusiasmo. Eso atraerá a más personas. Podemos organizar actividades, música y, por supuesto, más relatos. Necesitamos que nuestra voz se escuche más allá de este barrio. Sí, pero no solo eso, agregó Carlos, un joven apasionado por el arte. Podemos crear carteles, arte público que refleje nuestras historias. Algo que el rival no pueda ignorar. Necesitamos hacer ruido. El entusiasmo comenzó a crecer. Uno a uno comenzaron a aportar ideas. Hablaron de música, de danza, de comidas típicas que los hicieran sentir como en casa y de cómo preparar todo para el evento. Cada sugerencia entrelazaba sus corazones y reforzaba ese lazo que habían forjado la noche anterior. La comunidad, al fin, comenzaba a resonar en una sola voz. Mientras discurrían sobre los detalles, Juan sintió que en su pecho ardía la llama de la esperanza de nuevo. Se dio cuenta de que la batalla contra el rival no era solo con palabras, era con la unión, con el coraje y la autenticidad de sus historias. El día del evento se volvería un espejo que reflejaría quiénes eran realmente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que el rival no se quedaría de brazos cruzados. Esa actitud arrogante que había mostrado indicaba que él tenía un plan como siempre. Una inquietud cruzó la mente de Juan. ¿Qué intentaría hacer el rival para desmontar su esfuerzo? Días después, la emoción era palpable en la comunidad. Había un aire de expectativa, pero también un roce de miedo. Todos sentían que lo que estaban a punto de hacer definiría no solo su presente, sino su futuro. Cuando el gran día llegó, las calles del parque estaban adornadas con colores vibrantes y sonrisas. La música daba vida al lugar y las mesas estaban llenas de manjares caseros que solo la comunidad sabía preparar. Sin embargo, justo cuando Juan se preparaba para abrir el evento, una sombra se deslizó entre la multitud. El rival estaba allí con una mueca sardónica en su rostro. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un nuevo desafío se presentaba, y la pregunta inquietante aparecía de nuevo: ¿qué sacrificio harían esta vez? La lucha por su voz estaba por comenzar, y lo que siguió cambiaría la dinámica de todos para siempre. ¿Estarían preparados para enfrentar lo peor, una vez más? Juan se quedó paralizado por un momento, el corazón palpitándole con fuerza. La risa y las charlas del evento se apagaron como si una sombra hubiera oscurecido el día. Miró a su alrededor, las caras de sus amigos reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. El rival, con su arrogancia característica, se mezcló entre la multitud. No había venido solo a observar,
había traído consigo un aire de tensión que amenazaba con arruinar todo el esfuerzo que habían puesto en ese día. Su sonrisa, una máscara de desprecio, lo decía todo, estaba allí para causar caos. ¿Por qué vino?, murmuró Isabella, ajustándose a la tensión en el ambiente. Juan la miró, su mirada cuestionando todo lo que había planeado. Entendía que el verdadero desafío no solo sería mantener el evento, sino también proteger ese lazo tan frágil que habían creado. Él quiere desestabilizarnos, hacer que nos sintamos inseguros, respondió Juan, manteniendo la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Era un momento decisivo, sus amigos necesitaban liderazgo. Tenía que actuar. Carlos, haz que la música suene más fuerte. Necesitamos que todos se unan y la energía no disminuya. Isabella, hablen con los demás para que cuenten sus historias sin miedo. Vamos a demostrarle que no puede arruinar esto, ordenó, su voz resonando con autoridad. Rápidamente, el grupo se organizó. Carlos se lanzó hacia los altavoces como un rayo, ajustando el volumen de la música, que empezó a llenar el aire de ritmos vibrantes. Isabella y otros amigos comenzaron a animar a la gente, invitando a compartir sus relatos, sus anhelos y sus luchas. La comunidad, al sentirse respaldada, se unió bajo esa fuerza, como si una marea de coraje avanzara. Sin embargo, el rival no se quedaría callado. Desde el borde de la multitud, levantó la voz, burlándose con un ataque directo. ¿De verdad creen que esto cambiará algo? Ustedes son solo un grupo de soñadores. Nunca serán escuchados más allá de este barrio. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Juan sintió como la indignación brotaba en su pecho. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por la rabia, buscó la inspiración en las historias que habían compartido. Recordó la voz de Isabella, la fuerza de cada uno de sus amigos, y se dirigió a la multitud. Él está aquí porque sabe el poder que tenemos juntos, gritó Juan, captando la atención de todos. No somos solo un grupo de soñadores, somos hacedores, creadores de nuestra historia. Cada relato compartido, cada canción sonada, nos une más. Su desdén solo alimenta nuestra llama. La multitud empezó a murmurar, tomando fuerza. Uno a uno, los presentes comenzaron a alzar sus voces, compartiendo historias de lucha, pérdidas y triunfos. La unión de sus relatos tejió una red invisible que envolvió a todos, desafiando la sombra del rival. Juan sintió un cambio palpable en el aire. Las miradas se llenaron de determinación y empoderamiento. La música retumbaba aún más fuerte, y los rostros de alegría comenzaron a desplazar el miedo. Luchaban por más que su presente, luchaban por su futuro, por su identidad. A medida que el evento avanzaba, el rival, cada vez más aislado, se dio cuenta de que su provocación no había surtido efecto. La fuerza de la comunidad no era algo que pudiera ignorar. Con un último gesto despectivo, dio media vuelta y desapareció entre la multitud. Lo logramos, exclamó Isabella, con lágrimas de emoción en los ojos. Pero la mente de Juan estaba ocupada, una inquietud aún persistía. Sabía que aún podía haber un plan más oscuro detrás de la presencia del rival. Su camino hacia la victoria no había terminado. Sin embargo, cuando miró a su alrededor y vio la luz en las caras de sus amigos, sintió que quizás había sido un primer gran paso. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿cómo continuarían, ahora que habían despertado la ira de su enemigo? La lucha apenas comenzaba, y lo que estaba por venir podría ser aún más desafiante. Podrían sostener la unión que habían empezado a construir, aún ante nuevos ataques. La música seguía sonando, vibrando en cada rincón del lugar, un eco de esperanza que contrastaba con el murmullo de la preocupación que se cernía sobre los amigos de Juan. A pesar del triunfo momentáneo, el sentimiento de incertidumbre no se disipaba del todo. Mientras los rostros brillaban de emoción, él sabía que habían cruzado un umbral y a menudo, los cambios traen consigo nuevas luchas. Juan, ¿y si vuelve?, preguntó rápidamente Luis, como si esas palabras fueran un balde de agua fría sobre la atmósfera festiva. No podemos simplemente ignorar que lo hizo una vez. Juan miró a su amigo con determinación. No vamos a dejar que nos siembre el miedo, respondió apretando los puños. Hemos encontrado fuerza aquí. Si regresan, será solo porque saben que somos más fuertes juntos. Acabamos de sembrar la semilla de nuestra historia. Isabella se acercó, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y una inquietud palpable. Podemos preparar un plan. Necesitamos estar listos si él intenta manipular a la gente de nuevo. Esa idea resonaba en la mente de todos.
Así que mientras la música se mantenía en un crescendo, el grupo se dispersó en pequeños equipos, cada uno con una tarea que buscaría fortalecer esa unión. La noche estaba presa de emociones mezcladas, el alivio de la victoria momentánea y el grave peso del desafío que se avecinaba. Juan se unió a un grupo que empezó a planear una serie de reuniones en el barrio. Quería hacer de cada encuentro un refugio para que la gente compartiera sus historias, la esencia misma de lo que habían creado. Se sentía más conectado que nunca con su comunidad. Entre risas y anécdotas, los miedos parecían desvanecerse. Sin embargo, mientras organizaban charlas, Juan no podía ignorar una sensación creciente en su interior. Una tarde, al salir del último encuentro, recibió un mensaje inesperado. Era un correo de un amigo de la infancia que se había mudado lejos, pero la línea que lo inquietó fue un simple "escuché cosas de alguien peligroso que ronda por su área". De inmediato, su mente comenzó a girar. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Estaba el rival detrás de todo, tratando de desmantelar lo que habían construido? La sensación de que no solo era un adversario, sino un manipulador, inquietaba a Juan. Había algo más en juego, una batalla que iría más allá de su pequeño evento. Cuando Juan se reunió con sus amigos, les compartió su inquietud. No podemos dejar que esto nos contenga, insistió con fervor. Pero tenemos que ser más astutos. Si nos va a atacar, necesitamos anticiparnos a sus movimientos. Los rostros de sus amigos reflejaban una mezcla de temor e intensidad. Isabella, que siempre había visto el brillo en los ojos de Juan, ahora lo miraba con una determinación renovada. Eso significa que también necesitamos aliados. No solo en esta comunidad, sino en quienes también creen en nosotros. Decididos a formar una red más amplia, comenzaron a planear un encuentro más grande, un evento donde pudieran atraer más voces y crear un escudo contra cualquier amenaza. Juan hizo la lista de personas que podrían apoyarles, todos tenían una historia que contar, cada una única y rica en valor. Sin embargo, había algo más, un dilema que lo atravesaba. ¿Sería suficiente el apoyo? ¿O la sombra del pasado atemorizaba demasiado la luz que estaban tratando de construir? El día del nuevo evento estaba a la vuelta de la esquina. Mientras los preparativos se intensificaban, Juan no podía quitarse la sensación de que algo inminente estaba por ocurrir. Con cada paso que daban, la tensión en el aire aumentaba, y el rival parecía estar siempre un paso por delante. Esa noche, antes de irse a la cama, Juan lanzó una mirada por la ventana. Las estrellas brillaban fuertemente, pero una bruma oscura parecía moverse en la distancia, como un presagio. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Tendrían fuerza suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? ¿O la historia que habían empezado a escribir corría el riesgo de terminar aún antes de despegar? La batalla por su voz apenas comenzaba y, sin duda, el proceso no sería fácil y lo peor estaba por llegar. Podrían unirse con los demás para enfrentarse a lo desconocido, o todo se desmoronaría en un instante. El sol brillaba con fuerza en el horizonte, marcando un nuevo día que traía consigo la posibilidad de cambio. Juan se despertó con el corazón palpitante e ansioso, pero también lleno de esperanza. El evento que habían planeado durante semanas se avecinaba, y sentía que este era el momento de demostrar su fuerza y unidad. Isabella llegó pronto, su energía siempre contagiosa. ¿Listo para hacer historia, Juan?, le preguntó, sus ojos radiantes de emoción, y él asintió con determinación. Mientras el día avanzaba, el parque se llenaba de risas, colores y sonidos vibrantes. Las mesas estaban adornadas con artísticas creaciones de diversos miembros de la comunidad, cada una contando una historia única. Sin embargo, en la mente de Juan, la preocupación de que el rival interrumpiera la celebración seguía presente como una nube oscura. En medio de los preparativos, el roce del viento trayendo murmullos de su comunidad lo hizo recordar por qué habían llegado hasta aquí. Cada historia, cada sacrificio, cada lágrima y victoria se entrelazaba con un hilo común, la verdad de ser parte de un tejido comunitario irrompible. Juan se dio cuenta de que tenían un mensaje más grande que ellos mismos, más importante que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. La hora de comenzar se acercaba. El parque estaba repleto de familias, amigos y personas que simplemente buscaban apoyo y conexión. Sin embargo, de repente el bullicio se fue apagando un poco. Una figura conocida se acercaba. Juan se giró lentamente y ahí estaba el rival. Su expresión despectiva proyectaba connotaciones de desacuerdo, pero también un aire de angustia. Hoy es solo un evento vacío. ¿Creen realmente que esto cambiará algo?, lanzó con desdén.
La multitud contuvo el aliento y en ese instante Juan sintió que todo lo que habían trabajado podría desvanecerse en un instante. Sin embargo, el miedo no tenía lugar aquel día. La energía de la comunidad lo envolvió y tomó la palabra. Lo que hoy celebramos es más grande que su voz. Esta es una celebración de quienes somos. Las historias son nuestra fortaleza y hoy las escucharán, dijo con firmeza, su voz resonando en cada rincón del parque. Comenzaron las presentaciones. Uno a uno se levantaron miembros de la comunidad, compartiendo relatos de sacrificio, amor y resiliencia. Cada historia era recibida con aplausos y vítores, y poco a poco, la energía de la multitud transformó la incredulidad del rival en un manto de certeza. Ellos estaban allí, y juntos eran inquebrantables. Isabella, con su voz potente, subió al escenario. Nunca hemos buscado destruir, solo construir. De un lado a otro se escuchaban murmullos de apoyo. Estamos aquí para reivindicar nuestras vidas y celebrar todo lo que somos. Quienes se sienten invisibles, hoy son vistos. Quienes se sienten solos, hoy están en familia. El rival, al ver la fuerza de la comunidad, comenzó a tambalearse, incapaz de sostener el desafío. La mirada feroz de Juan se posó en él, y en su pecho una chispa de valentía se encendió. El apoyo de su comunidad fluía como una corriente poderosa, y la alegría rebasaba cualquier intento de intimidación. Finalmente el rival se dio cuenta de que no triunfaría con su hostilidad. La multitud estaba unida, llena de amor y respeto por su historia compartida. Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás el caos que había intentado provocar. La celebración se encendió en su esencia más pura. Las risas resonaron en el aire, la música vibró más fuerte y un sentido de pertenencia cubrió a todos como un abrazo cálido. Habían resistido la tormenta juntos, y eso se sentía en sus corazones. Al final del evento, Juan miró a Isabella y a sus amigos, el aliento de sus historias aún resonando en su mente. Hoy no solo hemos hecho historia, hoy comenzamos un movimiento. Este es el momento de fortalecer nuestras raíces y extender los brazos al mundo, dijo con una nueva visión. No dejaremos que el miedo nos mantenga cautivos. Volvamos a encontrarnos como comunidad y juntos levantemos la voz por todos aquellos que no pueden. El juramento en el aire era claro. El camino por delante podría estar lleno de obstáculos, pero ahora tenían algo más poderoso, una voz unida y el amor por su comunidad. En ese instante Juan se sintió completamente conectado, como parte de algo más grande que sí mismo. Así comenzó una nueva era, donde cada paso que daban estaba impregnado de fuerza y comunidad. Las dudas y los miedos seguirían acechando, pero sabían que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. La historia de Juan, el joven inmigrante que había llegado buscando una oportunidad, ahora se entrelazaba con la historia de muchos, convirtiéndose en símbolo de esperanza, unidad y amor, un legado que resonaría por generaciones. Lo que había empezado como un travieso anhelo se había transformado en una profunda conexión y el respeto al coraje de cada uno. Ahora, es tu momento. Necesitas suscribirte ahora para ser parte de esta historia de transformación. Deja un like ahora para apoyar el canal y alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver el poder de la comunidad. Juntos hacemos la diferencia.